En la residencia más opulenta de la ciudad, donde los arañas de cristal resplandecían con más fuerza que la luz del día, el ambiente se veía interrumpido una y otra vez por el llanto persistente de un niño que se negaba a comer. Julián, propietario de aquel vasto imperio, observaba con absoluta impotencia cómo los platos elaborados por chefs con estrellas Michelin quedaban intactos o acababan en la basura, mientras su hijo adelgazaba con el paso de los días. Aún no lo sabía, pero la respuesta a esa crisis no residía en su fortuna ni en los productos importados, sino en las manos ásperas y cálidas de una mujer invisible que lo contemplaba todo desde la entrada. Antes de seguir, si te conmueven las historias donde el dinero y el poder se encuentran con la humildad, te invito de corazón a suscribirte al canal y dime en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta descubrir hasta dónde llegan estos relatos que nos recuerdan que seamos ricos o pobres, todos tenemos un corazón capaz de transformarse. Julián caminaba sin parar por el enorme comedor de mármol, sintiendo cómo la ansiedad le cerraba el pecho a cada paso sobre aquel suelo perfecto. A su alrededor, los empleados contenían el aliento, temerosos de producir cualquier sonido que pudiera alterar aún más al pequeño Lucas, que lloraba desconsolado en su silla alta de diseño exclusivo. No importaba cuántos juguetes costosos colocaran frente a él, ni lo suave que fuera la ropa de seda importada que llevaba puesta. El niño parecía rechazarlo todo con una tristeza furiosa que nadie conseguía entender. Para un hombre habituado a dirigir empresas internacionales y cerrar tratos millonarios con una sola llamada, ver a su propio hijo consumirse en un llanto interminable era la única derrota que no sabía cómo enfrentar, y aquello lo estaba destruyendo por dentro. El chef principal de la casa, un hombre de prestigio internacional contratado únicamente para cuidar la alimentación de la familia, se acercó con las manos temblorosas sosteniendo un plato de fina porcelana. En su interior había un puré preparado con las verduras orgánicas más caras del mercado, traídas esa misma mañana en avión privado para garantizar una frescura absoluta. Con una paciencia forzada, intentó llevar la cuchara de plata a los labios del pequeño, pero la reacción fue inmediata y violenta. Lucas giró la cabeza con brusquedad y golpeó la mano del cocinero, haciendo que la mezcla gourmet salpicara el costoso mantel de lino. El sonido de la cuchara al caer al suelo retumbó como un disparo en el silencio tenso de la habitación, marcando otro fracaso en la larga lista de intentos por alimentar al heredero. Julián golpeó la mesa con el puño, incapaz de contener la rabia que le subía por la garganta al ver a su hijo rechazar la comida por tercer día seguido. ¿Es que nadie en esta maldita casa puede hacer algo bien?, gritó con la voz quebrada, mirando a los empleados que bajaban la cabeza avergonzados, como si fueran responsables de aquel misterio sin respuesta. No era una cuestión de dinero, pues había ordenado comprar lo mejor, lo más exclusivo, lo mismo que comían los hijos de la realeza europea, convencido de que la calidad se medía por el precio. Sin embargo, allí estaba su hijo, pálido y con profundas ojeras, despreciando manjares que cualquiera soñaría con probar, dejándolo a él, el gran empresario, completamente indefenso y dominado por un miedo profundo a perder lo único que realmente le importaba. En un rincón oscuro del salón, casi fundida con las sombras para no llamar la atención, se encontraba María, la mujer encargada de limpiar los pisos y los cristales. No tenía títulos de cocina ni vestía uniformes almidonados como las niñeras especializadas, pero poseía algo que faltaba desesperadamente en esa casa: mirada de madre y una intuición forjada por una vida difícil. Mientras limpiaba una mancha inexistente en el marco de la puerta, observaba al bebé con una ternura triste, notando cómo el pequeño buscaba desesperadamente una mirada, un contacto real, algo cálido entre tanta frialdad metálica y protocolos rígidos. María sabía, con esa sabiduría silenciosa que nace de la humildad, que el hambre del niño no era solo de alimento, sino de algo que el dinero de su patrón jamás había podido comprar. Las niñeras, con sus impecables uniformes blancos y sus títulos universitarios en pedagogía infantil, se turnaban para intentar calmarlo aplicando técnicas aprendidas en libros y cursos prestigiosos. Lo mecían con movimientos calculados, le hablaban con voces que sonaban más a grabaciones automáticas que a susurros humanos, manteniendo siempre una distancia profesional para no malcriar al niño. Para ellas, Lucas era un trabajo,
una responsabilidad de alto nivel que debían gestionar sin involucrar emociones, tal como exigía el estricto contrato de confidencialidad. Pero un bebé no entiende de contratos ni de profesionalismo. Un bebé percibe la rigidez en los brazos que lo sostienen y el vacío en las palabras sin cariño. Y por eso Lucas seguía llorando, sintiéndose solo en medio de tanta gente que lo atendía. Desesperado, Julián ya había llamado a los mejores pediatras de la ciudad, quienes, tras interminables revisiones y análisis de sangre, habían llegado a la misma conclusión frustrante: el niño estaba físicamente sano. Es un tema conductual, señor, quizá estrés ambiental, le dijeron con palabras elegantes que no resolvían nada, dejándole una receta de suplementos vitamínicos carísimos que el niño también escupía con desagrado. Esa falta de un diagnóstico claro era lo que más aterraba al padre. Estaba acostumbrado a problemas con soluciones lógicas, a ecuaciones financieras que siempre cerraban, pero esto escapaba por completo a su control. Ver a su hijo perder vitalidad y volverse apático era una tortura lenta que le robaba el sueño y lo hacía sentirse el hombre más pobre y desdichado del mundo. La tensión en el comedor alcanzó su punto máximo cuando Lucas, en un estallido de llanto y debilidad, empujó con ambas manitas el nuevo cuenco que intentaban acercarle a la fuerza. El recipiente salió volando y se estrelló contra el suelo de mármol, esparciendo trozos de salmón salvaje y verduras glaseadas por todas partes, como una obra de arte arruinada en segundos. El chef, con el orgullo herido y la paciencia completamente agotada, dio un paso atrás y miró al dueño de la casa negando con la cabeza, murmurando una disculpa antes de retirarse a la cocina, vencido. El silencio que siguió al estruendo fue sepulcral. Nadie se atrevía a moverse y solo se oía la respiración agitada del niño, que miraba la comida en el suelo sin el menor interés, como si aquello no fuera alimento para él. Fue en ese momento de parálisis total cuando María sintió un impulso más fuerte que el miedo a ser despedida por inoportuna o entrometida. Apretó el trapo que llevaba en las manos para darse valor, respiró hondo y dio un paso al frente, saliendo de la invisibilidad que siempre mantenía para conservar su empleo. El sonido de sus zapatos gastados sobre el piso resonó suavemente, atrayendo la mirada furiosa de Julián, que parecía dispuesto a descargar su frustración sobre cualquiera que se cruzara en su camino. Sin embargo, María no bajó la vista esta vez. Había visto demasiados niños con hambre en su propio barrio como para no distinguir entre un niño enfermo y un niño triste, y sabía que si no hacía algo en ese instante, aquel pequeño sufriría aún más. ¿Qué haces aquí? ¿No ves que estamos ocupados?, espetó Julián con dureza, pasándose una mano por el cabello en un gesto de absoluta exasperación al ver a la limpiadora acercarse. María se detuvo a una distancia respetuosa, con las manos entrelazadas sobre el delantal, y con una voz suave pero firme, que contrastaba con los gritos anteriores, se atrevió a hablar. «Señor, con todo el respeto que usted merece, si me permite, creo que el niño tiene hambre, pero no de eso que le están dando», dijo señalando los restos de comida gourmet esparcidos por el suelo. Su atrevimiento hizo que el mayordomo principal avanzara un paso para reprenderla y sacarla de allí, pero algo en la seguridad humilde de la mujer llevó a Julián a levantar la mano para detenerlo, curioso y desesperado al mismo tiempo. «Déjeme prepararle algo, señor. No soy chef ni sé de presentaciones bonitas, pero sé lo que llena el estómago y reconforta el corazón», continuó María, ignorando las miradas de desaprobación y burla de los demás empleados. Explicó que en su casa, cuando los niños se ponían así, caprichosos y tristes, había una receta antigua que nunca fallaba, algo tan sencillo que en esa mansión seguramente ni considerarían comida de verdad. Julián la observó fijamente, evaluando a aquella mujer de rostro cansado y manos trabajadoras. En cualquier otro momento la habría despedido por su atrevimiento, pero el llanto de su hijo se había transformado en un gemido débil que le partía el alma. «¿Qué es lo que quieres darle?», preguntó con la voz ronca, dispuesto a intentar cualquier cosa, incluso si provenía de las manos de la persona más humilde de su mansión. «¡Hazlo!», susurró finalmente Julián, soltando el aire que había mantenido atrapado en los pulmones como si se tratara de un peso tangible. No fue una orden firme, sino el permiso resignado de un hombre que ya había agotado todas sus opciones y se aferraba al último hilo de esperanza. «Pero te advierto algo, María.
Si mi hijo se enferma o si esto resulta una pérdida de tiempo, no solo perderás tu empleo hoy mismo, sino que me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad, añadió con un tono amenazante que intentaba ocultar su propia fragilidad. María asintió sin dudar, aceptando el riesgo, porque para ella el bienestar de esa criatura valía más que cualquier amenaza laboral, y se dirigió a la cocina con el paso decidido de quien sabe exactamente qué debe hacer. Al entrar en la enorme cocina, equipada con hornos de última generación y encimeras de acero inoxidable que brillaban bajo luces frías y clínicas, María se sintió por un instante como una intrusa en un laboratorio futurista. Los ayudantes la observaron con desprecio, cruzándose de brazos como guardianes de un santuario a punto de ser profanado por manos consideradas indignas. «Y bien, ¿qué necesitas para tu gran obra maestra?», preguntó el chef principal con una sonrisa sarcástica, apoyado en una nevera industrial, ansioso por verla fracasar y recuperar su orgullo herido. El ambiente estaba cargado de hostilidad, pero María ignoró las burlas silenciosas y fue directamente a la despensa donde guardaban las verduras frescas, aún sin transformar en espumas irreconocibles. «Solo necesito 2 papas, una zanahoria, un pedazo de zapallo y un poco de pollo. Pero del que tiene hueso, no esa pechuga seca que usan ustedes», pidió con calma mientras se lavaba las manos con jabón neutro. El chef soltó una risa corta y seca, incrédulo ante la sencillez de los ingredientes, que en su mundo culinario apenas servían para el personal. «¿Comida de campesinos para el heredero de un imperio? Esto tengo que verlo», murmuró mientras hacía un gesto desganado a uno de sus asistentes para que le entregara lo solicitado. Para ellos, la cocina era química y exactitud. Para María, era memoria y cariño. Y sabía que el bebé no necesitaba impresiones visuales, sino sabores que le hicieran sentir seguro y cuidado. María tomó una olla pequeña, casi olvidada en el fondo de un estante, y comenzó a pelar las verduras con una destreza rítmica y serena. No utilizaba termómetros láser ni balanzas de precisión. Sus medidas eran el puñado de su mano, la pizca marcada por sus dedos y el tiempo dictado por su instinto. Mientras el agua empezaba a hervir, tarareó una melodía suave, casi inaudible, una canción de cuna antigua que su abuela le cantaba cuando el hambre apretaba en los inviernos duros. No solo cocinaba alimentos, transmitía calma, impregnando el caldo de una energía maternal que ninguna máquina sofisticada podía imitar, creando algo con alma y no solo técnica. Con el paso de los minutos, un aroma diferente comenzó a llenar la cocina, desplazando el olor metálico y aséptico habitual. No olía a trufas ni a especias exóticas, olía a hogar, a tardes lluviosas, a la cocina de una madre esperando a sus hijos al volver de la escuela. Incluso los ayudantes, que antes la miraban con arrogancia, empezaron a aspirar el aire con disimulo, sintiendo cómo ese aroma despertaba recuerdos lejanos de sus propias infancias. Era un olor honesto y reconfortante que desarmaba cualquier pretensión, y por primera vez el chef principal dejó de burlarse y observó la olla con una mezcla inesperada de curiosidad y respeto contenido. Cuando la sopa estuvo lista, María no buscó la porcelana fina ni las bandejas de plata pesadas. Pidió un tazón sencillo de cerámica blanca y una cuchara pequeña que no estuviera fría, rechazando los cubiertos de diseño que podían dañar las encías del bebé. Machacó las verduras hasta formar una papilla rústica, mezclada con el caldo dorado que el hueso del pollo había enriquecido. «Ya está», dijo secándose las manos en el delantal, y tomó el tazón caliente como si llevara una ofrenda sagrada, sintiendo el calor atravesar la cerámica, lista para enfrentar nuevamente el juicio del comedor. El camino desde la cocina hasta el comedor principal le pareció interminable, con las miradas clavándose en su espalda como agujas. Al cruzar el umbral, percibió que la atmósfera seguía cargada. Julián estaba sentado con la cabeza entre las manos y el llanto de Lucas se había reducido a un hípido cansado que rompía el corazón. Al verla entrar con aquel tazón humilde, Julián levantó la vista y por un instante la escena le pareció absurda. Una mujer de la limpieza intentando resolver un problema médico con una simple sopa. Aún así, no dijo nada, solo hizo un gesto para que continuara, con la mirada vacía de quien ya se prepara para otra decepción. María se acercó a la silla alta, pero, a diferencia de los demás, no intentó introducir la cuchara de inmediato.
Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos llorosos de Lucas y le sonrió con una dulzura sincera que iluminó su rostro cansado. «Hola, mi niño precioso. Mira lo que te traje. Huele rico, ¿verdad?», susurró con voz cantarina, dejando que el vapor ascendiera suavemente hacia la carita del bebé. Lucas, que había rechazado todo, detuvo su llanto por un momento, sorprendido por ese tono que no exigía nada, solo ofrecía consuelo. Sus pequeñas fosas nasales se abrieron al captar el aroma del pollo y las verduras, un olor que no agredía, sino que invitaba. La tensión en la sala era palpable. Todos observaban conteniendo el aliento, esperando que el niño rechazara el tazón. María sopló con cuidado la primera cucharada y la probó apenas con los labios para comprobar la temperatura, como haría una madre. «A ver... qué rico está esto», dijo exagerando el gesto de disfrute, captando la atención del pequeño. Sin presionar, acercó la cuchara a sus labios cerrados y simplemente esperó, manteniendo la sonrisa y el contacto visual, dándole el control por primera vez en días. Y entonces ocurrió lo inesperado, el pequeño milagro que cambiaría el rumbo de esa noche y de esa familia. Lucas, atraído por el calor y la paciencia de aquella mujer desconocida pero cercana, abrió tímidamente la boca y dejó entrar la cuchara. Julián se puso de pie de golpe, con los ojos muy abiertos, incapaz de creerlo. Su hijo no solo tragó la primera cucharada, sino que emitió un sonido de satisfacción y volvió a abrir la boca, pidiendo más. No hubo rechazo ni llanto, solo un bebé hambriento comiendo con gusto una comida sencilla, mientras el hombre más rico de la ciudad sentía como las lágrimas le llenaban los ojos ante la lección de humildad más grande de su vida. Julián sintió que las piernas le temblaban, obligándolo a apoyarse en el respaldo de una silla para no desplomarse, vencido por la emoción. Aquel sonido, el leve chasquido de los labios de su hijo disfrutando la comida, era la melodía más hermosa que había escuchado en años, muy por encima de cualquier triunfo financiero o aplauso empresarial que hubiera recibido. No podía apartar la mirada, atrapado entre la fascinación y el miedo, temiendo que si parpadeaba el momento se rompería, y el llanto regresaría con más fuerza. Pero no sucedió. Cada cucharada era aceptada con calma, y por primera vez en semanas, un tono rosado comenzaba a volver a las mejillas antes pálidas del niño, borrando poco a poco la expresión de sufrimiento que había atormentado tanto a su padre. María no tenía prisa, mantenía un ritmo sereno y constante, hablándole al bebé entre bocado y bocado con palabras simples, sin sentido, pero cargadas de un afecto real. «Eso es, campeón, a crecer fuerte. Qué rica la papita, ¿verdad?», murmuraba, limpiando suavemente los bordes de la boca del niño con su propio pulgar, un gesto íntimo y natural que ninguna niñera se habría permitido por temor a los gérmenes. Lucas la miraba fijamente, hipnotizado por aquella presencia que no le exigía normas ni compostura, sino que le ofrecía alimento y seguridad. En ese cruce de miradas se estaba formando un vínculo invisible que el dinero de Julián jamás había podido comprar, una conexión nacida de la necesidad humana más pura y del instinto. El chef principal observaba la escena desde la puerta de la cocina, con los brazos flojos y la boca entreabierta, incapaz de aceptar que su puré de trufas y espumas delicadas hubiera sido superado por una sopa sencilla. Su orgullo profesional estaba destrozado, pero muy en el fondo sentía un alivio profundo e inconfesable al ver que el niño, por fin, comía y dejaba de sufrir. Las niñeras se miraban entre sí con incredulidad, repasando mentalmente sus manuales de pedagogía en busca de una explicación lógica, pero no existía teoría académica capaz de explicar el poder de la ternura auténtica. La mansión, que siempre funcionaba como un mecanismo perfecto y frío, se había detenido por completo ante la simplicidad desarmante de un acto de amor. Cuando el tazón quedó vacío, María lo inclinó con cuidado para aprovechar hasta la última gota, y Lucas abrió la boca una vez más, soltando un suspiro satisfecho al terminar. Ya no lloraba, ya no estaba rígido ni se arqueaba de dolor. Su pequeño cuerpo se había relajado por completo en la silla, pesado y tranquilo, envuelto en esa somnolencia dulce que sigue a una buena comida casera. María dejó el tazón sobre la mesa de cristal con delicadeza y acarició la cabeza del niño, apartándole el cabello húmedo de la frente con una ternura que le cerró la garganta a Julián. «Ya quedó llenito, señor. Ya pasó el susto», dijo ella, girándose hacia el millonario con una sonrisa tímida y respetuosa. Julián se acercó despacio,
como quien se aproxima a un animal herido que finalmente ha dejado de defenderse y permite el contacto. Miró a su hijo, que parpadeaba lentamente, luchando contra el sueño, y luego miró a la mujer que con su uniforme gris gastado había logrado lo que ningún especialista consiguió. ¿Qué le pusiste a esa sopa?, preguntó con la voz rota, buscando una explicación racional, un ingrediente secreto, algo que pudiera comprar, importar o registrar. Necesitaba entenderlo, porque su mente de empresario no aceptaba que la solución a su mayor problema hubiera costado tan poco y proviniera de las manos de alguien a quien apenas saludaba. María bajó la mirada, intimidada por la cercanía del patrón, y se encogió de hombros con una humildad desarmante. No tiene nada especial, señor. Solo verduras frescas, un poco de pollo y paciencia. Mucha paciencia y ganas de que el niño esté bien, respondió con sencillez. A veces la comida cara sabe a frío, a metal. Los niños sienten cuando las cosas se hacen con apuro o por obligación, y eso les cierra el estómago. Yo solo cociné pensando en que él necesitaba comer y sentirse querido, nada más. Sus palabras golpearon a Julián con la fuerza de una verdad ineludible. Comprendió que en esa casa todo se hacía por contrato y dinero, pero sin verdadero amor. El millonario alargó la mano y tocó la mejilla de su hijo. Estaba tibia y suave, y por primera vez en días, el niño no se apartó, sino que apoyó la cabeza en la palma de su padre, cerrando los ojos. Ese pequeño gesto derrumbó la última muralla de frialdad y control que Julián había levantado a lo largo de su vida. Las lágrimas que había reprimido comenzaron a correr por su rostro, y no le importó que sus empleados lo vieran llorar. Se arrodilló junto a la silla alta, a la misma altura en la que había estado María, y apoyó el rostro en el hombro de su hijo, sollozando en silencio, liberando la angustia acumulada. La servidumbre, incómoda y profundamente conmovida ante la vulnerabilidad de su jefe, empezó a retirarse uno a uno en silencio, entendiendo que aquel era un momento íntimo. El chef volvió a la cocina con la cabeza baja, las niñeras se marcharon sin decir palabra, y el mayordomo cerró las puertas del comedor con extremo cuidado, dejando a los tres solos en la inmensidad del salón. Solo María permaneció allí, de pie, sin saber si debía irse o quedarse, sintiendo que su deber de proteger al niño aún no había terminado. No se movió, manteniéndose como un apoyo silencioso y firme en medio del derrumbe emocional de aquel hombre poderoso. Tras unos minutos que parecieron eternos, Julián se secó las lágrimas con el puño de su camisa de seda italiana, intentando recomponerse, aunque sus ojos enrojecidos delataban la tormenta interior. Se puso de pie y miró a María, pero esta vez la vio de verdad, no como parte del mobiliario ni como una cifra en la nómina, sino como un ser humano valioso que había devuelto la vida a su hijo. ¿Cómo te llamas?, preguntó, sintiendo una vergüenza profunda al darse cuenta de que nunca había aprendido su nombre, pese a que trabajaba allí desde hacía meses. María, señor. María González, respondió ella con voz suave, con las manos entrelazadas frente al delantal manchado de caldo. Julián asintió despacio, repitiendo el nombre en su mente para no olvidarlo jamás. María. Gracias, dijo, y la palabra sonó extraña en su boca, poco acostumbrada a agradecer. No tienes idea de lo que acabas de hacer hoy. Los médicos no pudieron, mi dinero no pudo, y tú, con una olla vieja y unas papas, lo salvaste. La gratitud en su voz era sincera, cargada de una humildad nueva que comenzaba a nacer. No me agradezca, señor. Cualquiera con corazón hubiera hecho lo mismo. A veces nos olvidamos de que los bebés no comen dinero ni prestigio, solo comen amor, respondió María, bajando la cabeza con modestia, incómoda por recibir elogios de un hombre al que estaba acostumbrada a ver solo desde lejos, como una figura inalcanzable de autoridad. Comenzó a recoger los utensilios sucios con movimientos rápidos, intentando regresar a su invisibilidad habitual, temerosa de haber cruzado una línea invisible de confianza que pudiera traerle problemas más tarde con el ama de llaves. Sin embargo, Julián la detuvo con un gesto suave pero firme, impidiéndole retirarse a las sombras de la servidumbre como si nada hubiera sucedido. «Deja eso ahí. Alguien más lo limpiará». «Tú no vas a limpiar nada más hoy», sentenció Julián, con una autoridad nueva que ya no nacía de la arrogancia, sino de la necesidad desesperada de no perder a la única persona que parecía entender a su hijo. «Quiero que te quedes con él un rato más. Mira cómo te busca, incluso dormido», señaló hacia el niño, que,
Aunque tenía los ojos cerrados por el peso del sueño, mantenía una de sus pequeñas manitas aferrada fuertemente al delantal de María. Era un agarre instintivo, primitivo, el de un náufrago que ha encontrado una tabla de salvación en medio de un océano tempestuoso y se niega a soltarla por miedo a ahogarse de nuevo. En ese momento, la jefa de niñeras entró nuevamente en el comedor, con el rostro tenso y la postura rígida de quien siente que su territorio ha sido una intrusa no calificada. Señor, ya es hora del baño y de la rutina de sueño de Lucas. Debemos seguir el horario estricto para no alterar su ciclo circadiano, dijo con tono profesional, lanzando una mirada despectiva hacia María y su ropa de trabajo manchada. Se acercó con la intención de tomar al niño en brazos y llevarlo a la asepsia de la habitación infantil, convencida de que el orden y la disciplina eran lo único que podía corregir el mal comportamiento que el niño había mostrado durante la cena. Pero antes de que pudiera tocar al bebé, Lucas abrió los ojos de golpe y soltó un quejido de angustia al ver el uniforme blanco acercarse, escondiendo la cara en el pecho de María como si buscara refugio ante una amenaza. Julián observó la reacción de terror de su hijo y sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que en su afán por darle lo mejor, lo había rodeado de extraños fríos y eficientes que no sabían dar cariño. «No lo toques», ordenó Julián con una voz baja que heló la sangre de la niñera. «Hoy no habrá horarios, ni rutinas, ni protocolos. Hoy mi hijo necesita paz, y la paz se la está dando ella, no tú ni tus manuales». La niñera se quedó petrificada, ofendida en su orgullo profesional, intentando argumentar sobre la higiene y la importancia de los límites, pero Julián ya no la escuchaba. Hizo una seña a María para que lo siguiera hacia la planta alta, hacia la habitación del niño, rompiendo por completo la jerarquía sagrada de la casa. María, con el bebé en brazos, subió la gran escalera de mármol con pasos tímidos, sintiéndose pequeña ante la inmensidad del lujo que la rodeaba, pero grande por el peso tibio del niño contra su pecho. Nunca había subido a la planta noble de la casa. Su mundo siempre había sido el sótano de servicio y los pasillos traseros, y ahora caminaba como la protectora del heredero. Al entrar en la habitación de Lucas, María se quedó sin aliento. Aquello no parecía un cuarto de niño, sino un escaparate de tienda de lujo, lleno de juguetes electrónicos que nunca se habían usado y muebles de diseño que parecían incómodos de tan modernos. No había desorden, no había olor a talco ni peluches gastados por el uso. Todo estaba tan ordenado y perfecto que resultaba gélido, sin vida. Es muy grande para alguien tan pequeñito», se le escapó decir en un susurro, dándose cuenta de inmediato de su imprudencia. Pero Julián, lejos de molestarse, miró la habitación con los ojos de ella y vio por primera vez la soledad inmensa en la que vivía su hijo, rodeado de cosas caras, pero vacío de hogar. «Acuéstalo, por favor. Quizás contigo logre dormir más de 2 horas seguidas», pidió Julián, apoyándose en el marco de la puerta, sintiéndose un extraño en el cuarto de su propio hijo. María se acercó a la cuna, que parecía más una nave espacial que una cama, y notó que las sábanas eran de una seda fría y resbaladiza. Con un instinto maternal práctico, buscó una manta de algodón más sencilla que estaba doblada en un rincón, probablemente un regalo olvidado, y envolvió al niño en ella para darle calor real. No lo soltó de inmediato en el colchón. Se sentó en una mecedora cercana y comenzó a mecerlo suavemente, ignorando la tecnología de la cuna que prometía mecer automáticamente con vibraciones relajantes. Mientras lo mecía, María comenzó a cantar nuevamente esa melodía antigua, una canción de pueblo que hablaba de estrellas y lunas que cuidaban a los niños pobres. Su voz no era perfecta, tenía la ronquera del cansancio y los años de trabajo duro, pero estaba cargada de una verdad emocional que llenó la habitación, desplazando el silencio opresivo que solía reinar allí. Julián cerró los ojos y se dejó llevar por el sonido, sintiendo una paz extraña que no experimentaba desde hacía años, quizás desde antes de volverse millonario, cuando la vida era más simple y los problemas se resolvían con un abrazo. Se dio cuenta de que él también, el gran empresario temido por todos, estaba hambriento de ese tipo de consuelo. Lucas se rindió al sueño casi de inmediato, relajando sus puños cerrados y respirando con un ritmo profundo y tranquilo que Julián no había visto en meses. No hubo necesidad de máquinas de ruido blanco ni de proyectores de luces. Bastó el latido del corazón de María
y el vaivén de sus brazos para que el niño se sintiera seguro. Julián observaba la escena con una mezcla de fascinación y dolor, preguntándose en qué momento había perdido el rumbo, en qué momento había creído que pagar sueldos altos era lo mismo que criar a un hijo. La imagen de la empleada humilde acunando al heredero millonario era una lección viviente de que lo esencial es invisible a los ojos y a veces también invisible a la cuenta bancaria. Cuando María finalmente depositó al niño en la cuna, lo hizo con una delicadeza extrema, asegurándose de que no se despertara al perder el contacto con su calor. Se quedó unos segundos acariciándole la espalda, asegurándose de que el sueño fuera profundo, antes de girarse hacia Julián con una expresión de disculpa. «Ya está dormido, señor. Perdone si me tomé atribuciones que no me tocan, pero a veces los niños solo necesitan sentir que no están solos en la oscuridad», dijo ella en voz baja. Julián la miró fijamente, y en ese instante tomó una decisión que cambiaría la dinámica de esa casa para siempre. Sabía que no podía dejar que esa mujer volviera a fregar pisos al día siguiente, mientras su hijo la necesitaba para vivir. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte y a apoyar el canal. Tu ayuda para llegar a los 1000 suscriptores hace toda la diferencia y nos permite seguir compartiendo relatos tan humanos como este. «María, escúchame bien, porque esto no es una sugerencia, es una súplica», comenzó Julián, bajando la voz para no despertar al niño que dormía plácidamente a pocos metros de ellos. «A partir de mañana, nadie más tocará a mi hijo. No quiero más especialistas con doctorados que no saben abrazar, ni chefs que cocinan para fotos de revista. Te quiero a ti cuidándolo. Te pagaré el triple, el cuádruple, lo que me pidas, pero por favor, no dejes que vuelva a caer en esa tristeza». Julián hablaba con la desesperación de un padre que acaba de encontrar la cura para una enfermedad mortal y tiene pánico de perderla, ofreciendo su fortuna a cambio de esa paz que solo ella había logrado traer. María retrocedió un paso, abrumada por la propuesta repentina que ponía su mundo al revés. «Señor, yo no tengo estudios, apenas terminé la escuela primaria. No sé nada de estimulación temprana ni de idiomas. Soy solo una limpiadora», balbuceó, mirando sus manos ásperas como si fueran la prueba de su incapacidad para tal responsabilidad. En su mente, las niñeras eran mujeres elegantes y cultas, no alguien como ella que olía a cloro y venía de un barrio donde las calles no tenían asfalto. Sentía que aceptar ese puesto sería una impostura, un error que tarde o temprano se descubriría, y el miedo a fallarle al niño la paralizaba más que el miedo al patrón. «Mi hijo no necesita aprender mandarín a los 2 años, ni necesita que le enseñen matemáticas con tarjetas de colores. Necesita que alguien lo mire y vea a un niño, no a un proyecto», replicó Julián con firmeza. Se acercó a la cuna y señaló a Lucas, que respiraba con un ritmo tranquilo y profundo, algo que no ocurría desde hacía meses. «¿Ves eso? Eso no lo logró ninguno de mis empleados con títulos universitarios. Lo lograste tú con una canción y un puré de papas. No me importa lo que digan tus papeles o tu currículum. Para mí, tú eres la única experta que ha entrado en esta casa». Sus palabras estaban cargadas de una verdad dolorosa, reconociendo el fracaso de su propio estilo de vida elitista. Aquella noche, la mansión durmió en un silencio absoluto, un silencio de paz y no de tensión contenida. Por primera vez en la historia de la casa, no se escucharon llantos en la madrugada, ni pasos apresurados de enfermeras nocturnas subiendo y bajando escaleras con termómetros y jarabes. Julián, que solía trabajar hasta el amanecer, revisando acciones y contratos, se quedó sentado en un sillón junto a la cuna, velando el sueño de su hijo, observando cómo el pecho pequeño subía y bajaba. La presencia de María, que se había quedado dormida en la mecedora por orden del patrón, le daba una extraña sensación de seguridad, como si ella fuera un amuleto contra la soledad fría de esas paredes. Al día siguiente, el sol entró por los ventanales con una luz distinta, o al menos así lo sintió Julián al despertar con el cuello dolorido por la mala postura, pero con el corazón ligero. Lucas abrió los ojos, y en lugar del grito desgarrador habitual que anunciaba el inicio de otro día de batalla, emitió un balbuceo suave, buscando con la mirada a la figura que le había dado calor la noche anterior. Cuando vio a María despertarse sobresaltada en la mecedora, el niño le regaló una sonrisa desdentada y brillante, una sonrisa que Julián no recordaba haber visto nunca dirigida a nadie.
Ese gesto simple fue la confirmación definitiva de que la decisión tomada la noche anterior era la correcta, pasara lo que pasara con el resto del personal. La noticia del ascenso de la limpiadora corrió como la pólvora por los pasillos de servicio, generando un murmullo de indignación y envidia entre el personal calificado. La jefa de niñeras, con su orgullo herido, intentó interceptar a Julián en el desayuno para presentar su renuncia formal, alegando que no podía trabajar bajo condiciones tan poco profesionales. Ella esperaba que el millonario le rogara que se quedara, que entrara en razón y devolviera el orden natural de las cosas. Pero Julián simplemente aceptó su renuncia con un asentimiento breve y frío, firmando el cheque de liquidación sin ni siquiera levantar la vista de su café. La casa se estaba limpiando, no de polvo, sino de frialdad. En la cocina, el ambiente también era hostil. Cuando María bajó con el niño en brazos para preparar el desayuno, el chef se cruzó de brazos y se negó a cederle el espacio. «Aquí no entran aficionados», dijo con arrogancia, bloqueando el acceso a los fogones. Pero María, fortalecida por la confianza que el patrón había depositado en ella y sobre todo por la necesidad de alimentar a Lucas, no se amedrentó. «El niño tiene hambre y usted tiene dos opciones. O me ayuda a pelar esta fruta o se hace a un lado y me deja trabajar. Pero Lucas va a comer, le guste a usted o no», respondió ella con una voz tranquila pero cargada de una autoridad maternal que dejó al chef sin palabras. María preparó una avena sencilla con trozos de plátano maduro, nada de las papillas importadas con conservantes orgánicos que solían darle. Sentó a Lucas en la mesa de la cocina, lejos del comedor formal y solitario, y dejó que el niño tocara la comida con las manos, que se ensuciara, que experimentara texturas. Por primera vez, la cocina se llenó de risas y de ruidos de chapoteo, sonidos de vida que escandalizaban a los otros empleados, pero que atrajeron a Julián como un imán. Él se quedó parado en el marco de la puerta, observando fascinado cómo su hijo, con la cara manchada de avena, reía a carcajadas cada vez que María le hacía una mueca divertida o le robaba un trocito de fruta. «Señor, ¿quiere intentarlo usted?», preguntó María de repente, notando la presencia del padre y extendiéndole la cuchara con naturalidad. Julián se congeló. Siempre había delegado esa tarea, convencido de que no tenía la paciencia ni la habilidad para hacerlo sin causar un desastre. El miedo a ser rechazado por su propio hijo lo paralizó por un segundo, recordando todas las veces que Lucas había llorado en sus brazos. Pero la mirada de María era de aliento, una invitación silenciosa a cruzar el puente que los separaba. «Él no lo va a juzgar si se le cae un poco, señor. Solo quiere que sea su papá quien lo alimente», añadió ella con dulzura, desmitificando el acto de paternidad que él había convertido en una operación logística. Con manos temblorosas, Julián tomó la cuchara y se sentó frente a su hijo, sintiéndose más nervioso que en cualquier reunión de junta directiva. Lucas lo miró con curiosidad, con los ojos grandes y expectantes, sin rastro del miedo o la ansiedad de días pasados. Julián imitó el sonido de avión que había visto hacer a María, sintiéndose ridículo al principio, pero cuando el niño abrió la boca y aceptó el bocado, una oleada de calor le recorrió el cuerpo entero. «Muy bien, campeón, muy bien», susurró Julián con la voz tomada por la emoción, y Lucas respondió golpeando la mesa con alegría. En ese instante, entre manchas de avena y risas sencillas, Julián comprendió que se había perdido los mejores momentos de su vida por estar demasiado ocupado construyendo un imperio para alguien a quien ni siquiera conocía. Los días que siguieron transformaron la mansión en un lugar irreconocible para quienes la habían conocido antes. Las cortinas de terciopelo pesado, que siempre permanecían cerradas para proteger los muebles antiguos de la luz del sol, ahora se abrían de par en par, permitiendo que una claridad dorada y viva inundara cada habitación. Los juguetes, antes exhibidos en estanterías como objetos de museo intocables, estaban esparcidos por la alfombra persa del salón principal. Bloques de colores, pelotas de goma y libros de cartón mordidos. El silencio sepulcral que había sido la norma sagrada de la casa fue reemplazado por balbuceos, risas espontáneas y las canciones desafinadas pero alegres que María cantaba a toda hora, llenando los vacíos emocionales de aquel lugar con su presencia ruidosa y llena de vida. Julián, famoso en el mundo empresarial por su ética de trabajo implacable y su obsesión con la productividad, comenzó a hacer lo impensable:
cancelar reuniones. Su secretaria personal, una mujer eficiente acostumbrada a manejar una agenda calculada al segundo, no podía creer lo que escuchaba cuando él llamó para posponer una fusión millonaria simplemente porque tenía un compromiso importante en el jardín. Ese compromiso no era con inversionistas extranjeros ni con abogados corporativos, sino con un niño de 2 años que quería perseguir mariposas y con una mujer humilde que les estaba enseñando a ambos a asombrarse con las pequeñas cosas que el dinero no podía comprar. Una tarde, mientras María extendía una manta vieja sobre el césped impecable del jardín trasero, Julián se acercó con paso inseguro, todavía vestido con su traje de 3 piezas. Se sentía un extraño en su propio patio, un lugar que siempre había visto como un paisaje decorativo para impresionar visitas, pero nunca como un espacio para vivir. ¿Se puede?, preguntó con timidez, señalando un rincón de la manta. María sonrió y asintió, invitándolo a sentarse, mientras Lucas gateaba feliz hacia él con las manos llenas de tierra. En otro momento, Julián habría reaccionado horrorizado por las bacterias y la suciedad en la ropa de marca del niño, pero esta vez, bajo la mirada tranquila de María, solo vio a un niño siendo niño, libre de la obsesión por la pulcritud. Déjelo, señor. La tierra no hace daño, se quita con agua y jabón. Lo que no se quita es la tristeza de no poder jugar, dijo María al notar la duda en los ojos del padre cuando Lucas intentó ofrecerle una piedra embarrada. Julián respiró hondo, se aflojó la corbata de seda que lo oprimía y tomó la piedra con sus manos cuidadas, aceptando el regalo con una solemnidad que hizo reír a la empleada. Por primera vez en años, no le importó mancharse los puños de la camisa ni arrugar el pantalón. Se tiró al suelo junto a su hijo y descubrió que el mundo, visto desde esa altura, era mucho más interesante y menos intimidante que desde la cima de su rascacielos corporativo. Sin embargo, este cambio no pasó desapercibido para el círculo social de Julián, que comenzó a observar con preocupación su extraño comportamiento. La visita inesperada de Claudia, su prometida, y una mujer de la alta sociedad obsesionada con las apariencias, marcó el primer choque real entre ambos mundos. Claudia llegó sin avisar, esperando encontrar la casa impecable para una cena de gala, pero se topó con una escena que la dejó horrorizada, el salón convertido en una zona de juegos, y a su prometido sentado en el suelo, despeinado, construyendo una torre de bloques bajo la supervisión de la mujer de la limpieza. «Julián, ¿qué significa esto? Has perdido la cabeza», exclamó Claudia desde la entrada, mirando a María con una mezcla de desprecio y repulsión, como si hubiera encontrado una plaga sobre el sofá. Para ella, ver a una empleada doméstica sentada en muebles de diseño y compartiendo el espacio familiar como una igual era una aberración imperdonable, una ruptura de las jerarquías que consideraba naturales. Lucas, asustado por el tono estridente de la mujer, corrió a esconderse detrás de las piernas de María, buscando la protección que siempre encontraba en ella, lo que solo aumentó la irritación de la visitante. María se levantó de inmediato, bajó la cabeza y alisó su delantal, regresando instintivamente a su papel de subordinada ante la agresión de la alta sociedad. Intentó tomar al niño para retirarse a la cocina y dejar sola a la pareja, murmurando una disculpa atropellada, pero Julián se puso de pie y por primera vez no respondió a las expectativas de su mundo. «¿A dónde vas, María?» «Quédate, estábamos jugando», dijo con voz firme, ignorando la mirada furiosa de Claudia. «Esta es mi casa, y en mi casa la persona que hace feliz a mi hijo merece más respeto que cualquier visita, tenga el apellido que tenga». Claudia quedó boquiabierta, incapaz de aceptar que Julián estuviera defendiendo a una sirvienta por encima de ella. «¿Me estás comparando con ella? ¿Con esta mujer que ni siquiera sabe hablar bien?», lanzó con veneno, señalando a María con un dedo perfectamente manicurado. «Mira cómo tiene al niño, sucio y salvaje. Esto no es crianza, Julián, es negligencia. Necesitas profesionales, no a una ignorante que te está manipulando para sacarte dinero». Sus palabras crueles resonaron en la sala, hiriendo a María, que apretó al niño contra su pecho mientras la vergüenza le llenaba los ojos de lágrimas, confirmando sus peores miedos de no ser suficiente. Julián dio un paso al frente, colocándose entre Claudia y María, con una frialdad en la mirada que sus socios conocían bien y temían. «Esa ignorante, como tú la llamas, logró en una sola noche lo que tú no intentaste en 2 años, conectar con mi hijo», respondió con una calma helada,
Ella no lo ve como un accesorio para fotos, lo ve como una persona. Y si tengo que elegir entre tu elegancia vacía y su humanidad sucia, la elijo a ella 1000 veces. Fue una declaración de guerra contra su vida anterior, un quiebre definitivo con la superficialidad que siempre lo había rodeado. Furiosa y ofendida, Claudia se dio la vuelta y salió de la mansión dando un portazo que hizo temblar los cristales, llevándose consigo el último vestigio de la vida social que Julián había construido con tanto empeño. El silencio volvió a la sala, pero ya no era tenso, sino cargado de revelación y adrenalina. María, aún temblando por el enfrentamiento, miró a Julián con ojos grandes y húmedos, sin comprender por qué un hombre como él arriesgaría su relación y su estatus para defenderla a ella, una simple empleada que no tenía nada que ofrecer más allá de su trabajo. Señor, no debió hacer eso. No quiero causarle problemas con su prometida ni con su gente. Si quiere que me vaya, lo entenderé, susurró María, sintiendo que su presencia era una alteración peligrosa del orden establecido. Era la culpa de los humildes, la sensación de que ocupar un lugar que no les corresponde es un error que siempre se paga caro. Pero Julián negó con la cabeza, se acercó y apoyó una mano sobre su hombro, en un gesto de gratitud y cercanía que rompió la última barrera entre patrón y empleada. Tú no causas problemas, María. Tú arreglas problemas que yo ni siquiera sabía que tenía. Por favor, no nos dejes. No sabría cómo ser padre sin tu ayuda. La partida de Claudia marcó un antes y un después en el ambiente de la mansión, como si al cerrarse la puerta tras ella se hubiera quebrado un hechizo de frialdad que mantenía a todos en una tensión constante. Lejos de lamentar la ruptura de su compromiso, Julián sintió que se desprendía de una máscara pesada que llevaba años asfixiándolo, una que lo obligaba a fingir ser alguien que nunca fue. Esa noche, por primera vez, no cenó solo en la cabecera de la interminable mesa del comedor principal, revisando correos en su teléfono mientras ingería platos elegantes pero sin alma. Bajó a la cocina, guiado por el aroma de un guiso casero, y encontró a María y a Lucas terminando de cenar en la mesa de servicio, envueltos en una calidez que contrastaba brutalmente con el resto de la casa. ¿Hay un plato para mí?, preguntó Julián desde la entrada, sorprendiendo a María, que se levantó de inmediato para atenderlo, nerviosa por ver al patrón comiendo en el espacio de los empleados. Julián se sentó en una sencilla silla de madera, apoyó los codos sobre la mesa y observó a su hijo intentar comer solo, ensuciándose la cara con una alegría despreocupada. Cuando María colocó frente a él un plato humeante de estofado de carne con papas, algo que jamás habría pasado el filtro del antiguo chef, Julián dio el primer bocado con cautela. El sabor era intenso, rústico y profundamente reconfortante. Lo transportó a una época lejana, anterior a los millones y las empresas, cuando su propia madre cocinaba con lo poco que tenían. «Sabe a recuerdo», murmuró Julián, cerrando los ojos mientras saboreaba la comida y sentía como un nudo se deshacía en su garganta. Comprendió que llevaba años alimentando su cuerpo con lo más caro, pero dejando morir de hambre a su alma, consumiendo lujos sin historia ni afecto. «María, esto es lo mejor que he comido en años, no porque sea caro, sino porque sabe a que a alguien le importó hacerlo», confesó, mirándola con una gratitud nueva. Ella sonrió con timidez, sin entender del todo cómo un guiso tan sencillo podía conmover tanto a un hombre capaz de comprar restaurantes enteros. Aquella cena improvisada se convirtió en un ritual sagrado. Cada noche, Julián dejaba los trajes y las preocupaciones en la puerta y entraba a ese pequeño santuario de la cocina para ser simplemente padre y humano. Comenzó a hacerle preguntas a María, no sobre el trabajo, sino sobre su vida fuera de esos muros. Supo que tenía 2 hijos ya grandes en su pueblo, a los que había sacado adelante sola, limpiando casas ajenas, enviando cada centavo para que ellos pudieran estudiar y tener oportunidades que ella nunca tuvo. Julián escuchaba en silencio, impresionado por la fortaleza que se escondía detrás de ese delantal gastado, sintiéndose pequeño ante la dignidad inmensa de aquella mujer. Una noche, mientras Lucas dormía sobre su pecho después de cenar, Julián se animó a confesarle a María el miedo que lo había paralizado desde el nacimiento del niño. «Siempre creí que si me acercaba demasiado, lo rompería. Su madre se fue. Decía que yo era de hielo, que no sabía amar, y tuve miedo de que fuera verdad», admitió con la voz ronca. «Pensé que lo mejor que podía darle era todo lo material.
porque de lo emocional no estaba seguro. Creí que mi dinero podía ser un mejor padre que yo. María lo escuchó en silencio, pelando manzanas con calma, dejándolo vaciar ese dolor acumulado. Luego apoyó el cuchillo, lo miró con esa sabiduría tranquila de quien ha atravesado muchas penas y dijo suavemente: «Señor, el hielo se derrite con el sol. Usted no es de hielo. Solo estaba asustado. Mírelo ahora, mire cómo duerme tranquilo en sus brazos. El amor no es hacerlo todo perfecto, es estar, es quedarse cuando cuesta. Y usted se quedó». Esas palabras fueron la absolución que Julián no sabía que necesitaba. La transformación de Julián y la influencia de María comenzaron a extenderse entre el personal que aún permanecía en la casa. El chef, que al principio había despreciado la comida de campesinos, un día se acercó a María con una libreta en la mano, tragándose su orgullo. «María, ese caldo que preparas, el niño no quiere otra cosa. ¿Podrías enseñarme cómo lo haces?», preguntó, avergonzado pero rendido ante la evidencia. Lejos de burlarse, María le hizo un lugar junto a los fogones con una sonrisa generosa. «Venga, el secreto no está en la receta, sino en el tiempo que se le dedica a la olla», respondió, y así la alta cocina y la cocina del corazón sellaron una tregua inesperada. Lucas floreció de una manera que los médicos calificaron de milagrosa. Ganó peso, sus mejillas recuperaron el color y, sobre todo, su risa se volvió el sonido habitual de la mansión. Ya no era un niño apático. Era un torbellino de energía que corría por los pasillos, perseguido por un padre que había redescubierto la alegría de jugar a las escondidas detrás de las cortinas de terciopelo. En una revisión, el pediatra no podía creer que fuera el mismo niño. «¿Qué cambió? ¿Qué medicamento le dieron?», preguntó sorprendido. Julián miró a María, que doblaba ropa en un rincón, y sonrió. «Cambiamos la dieta, doctor. Ahora come cariño». Pero no todo fue sencillo. La sociedad a la que pertenecía Julián no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Las invitaciones a galas y eventos exclusivos se acumulaban sin respuesta, y los rumores sobre la locura del millonario que vivía encerrado con su servicio empezaron a circular. Sus socios presionaban, insinuando que si no retomaba la vida pública, la estabilidad de la empresa podría verse afectada. Julián se encontró dividido entre el mundo que lo exigía de vuelta y el hogar que por fin había construido. Una tarde, observando desde su despacho el jardín donde María y Lucas plantaban flores, Julián comprendió que no podía regresar a su antigua vida. No podía ser el padre que su hijo necesitaba y al mismo tiempo el hombre que la sociedad esperaba. Al ver a María alzar al niño para que tocara las hojas de un árbol y escuchar sus carcajadas a través del cristal, entendió que ninguna fusión empresarial valía tanto como ese instante. La verdadera riqueza estaba allí abajo, manchada de tierra, y estaba decidido a no perderla nunca más. La prueba definitiva llegó con la gala anual de la corporación, un evento ineludible cuya ausencia habría provocado un colapso inmediato en las acciones de la empresa. Era una cena de etiqueta estricta, repleta de tiburones financieros y periodistas, el último lugar donde un niño pequeño debería estar. Aún así, Julián se negó rotundamente a dejar a Lucas en casa con niñeras desconocidas. «Irás conmigo, y tú también vienes, María», anunció con determinación, consciente de que sin ella cualquier intento de calma sería imposible. María intentó negarse, aterrorizada ante la idea de entrar en un mundo de joyas y vestidos de alta costura que solo conocía por revistas viejas, sintiéndose indigna y fuera de lugar. Pero la mirada suplicante de Julián, que ya no era una orden sino un pedido desesperado de apoyo, la convenció de aceptar. La noche del evento no hubo equipos de estilistas ni maquilladores famosos, transformando a María en una princesa de cuento, porque eso habría sido una mentira. Ella vistió un traje sencillo y digno que Julián mandó comprar, de un azul oscuro discreto, y se recogió el cabello con la misma sencillez de siempre. Al entrar al gran salón de baile del hotel más exclusivo de la ciudad, el contraste fue brutal. Entre mujeres cubiertas de diamantes y hombres discutiendo sobre yates, caminaba Julián con su hijo en brazos, seguido por una mujer humilde que sostenía una pañalera gastada como si fuera un escudo. El silencio en la sala fue inmediato y pesado, cargado de juicios mudos y miradas que recorrían a las intrusas de arriba abajo. Se sentaron en la mesa principal, bajo la observación atenta de socios y competidores. Claudia estaba presente en una mesa cercana, observando con una sonrisa maliciosa.
esperando el instante exacto en que el experimento social de su ex prometido fracasara de forma estrepitosa. Los camareros, con guantes blancos impecables, comenzaron a servir la cena. Platos minimalistas con espumas de erizo y reducciones de vinos añejos, verdaderas obras de arte culinario que costaban más que el sueldo mensual de María. Lucas, sentado en el regazo de su padre, miró el plato extraño frente a él y, como era previsible, frunció la nariz y soltó un quejido de protesta que resonó en el salón silencioso, amenazando con convertirse en un berrinche monumental. Los murmullos empezaron a elevarse como un enjambre de abejas irritadas. ¡Qué vergüenza traer a un bebé a una gala! ¡Ese hombre ha perdido el rumbo!, se oía entre las copas de cristal. Un camarero intentó retirar el plato para ofrecer otra opción gourmet, pero María, ignorando el protocolo y las miradas de desaprobación, abrió la pañalera con movimientos serenos. Sacó un pequeño recipiente de plástico transparente, de esos que se usan en las cocinas de cualquier casa normal, y lo destapó. Dentro no había caviar ni trufas, sino el puré de zapallo y pollo que había preparado esa tarde antes de salir. El aroma casero y sencillo flotó brevemente entre los perfumes caros, creando una disonancia que ofendió a las narices más refinadas. «Permiso», dijo María en voz baja, tomando la cuchara y comenzando a alimentar a Lucas allí mismo, en medio del lujo ostentoso. El niño, al reconocer el sabor de siempre, el sabor del cariño, se calmó al instante, abrió la boca con gusto y empezó a comer feliz, ajeno a los cientos de ojos que lo observaban. Un socio mayoritario de la empresa, un hombre anciano y severo sentado a la derecha de Julián, carraspeó con desagrado y señaló el recipiente de plástico. ¿Es eso apropiado, Julián? Estás en la cena más importante del año y tu hijo está comiendo de una fiambrera barata. Estás dando una imagen de debilidad y falta de clase que nos preocupa a todos, sentenció con voz helada. El salón entero pareció contener la respiración, esperando la disculpa de Julián, esperando que reprendiera a la empleada y ordenara retirar al niño. Pero Julián dejó los cubiertos de plata sobre la mesa con un tintineo suave, se limpió la boca con la servilleta de lino y se puso de pie lentamente. Miró al socio, miró a Claudia, que sonreía triunfante a lo lejos, y por último miró a su hijo, que comía tranquilo y seguro gracias a las manos de María. En ese instante sintió una claridad absoluta, una certeza que borró años de condicionamiento social. Lo que usted llama debilidad, yo lo llamo la mayor fortaleza que he encontrado, comenzó a decir con una voz que sin alzar el tono alcanzó cada rincón del salón. Durante años me senté en mesas como esta, comiendo comida que no me gustaba y hablando con gente que no me importaba, creyendo que eso era el éxito, continuó, mirando a sus colegas. Gasté fortunas en chefs y médicos para mi hijo, y él se estaba pagando porque nadie le daba lo único que necesitaba, amor real, sin precio. Ustedes ven un envase de plástico y se ofenden. Yo veo la única comida que ha logrado que mi hijo sonría. Si eso es tener poca clase, entonces prefiero no tener ninguna clase a seguir siendo un miserable con los bolsillos llenos, como lo fui hasta hace poco. Sus palabras cayeron como un golpe directo al ego de los presentes, una verdad incómoda pronunciada en el templo de la apariencia. María detuvo la cuchara por un segundo, con la mano suspendida en el aire, mirando a Julián con los ojos llenos de lágrimas. Nadie la había defendido así, nadie había validado su trabajo y su dignidad frente a los poderosos de ese mundo. Se sintió vista, respetada y honrada en su humildad. Julián se giró hacia ella y le extendió la mano, ignorando el escándalo que su discurso había provocado. ¿Nos vamos, María? Creo que Lucas ya terminó y yo no tengo más hambre de esto, dijo, señalando el lujo vacío que los rodeaba. No era una huida, era una elección consciente de abandonar un escenario en el que ya no pertenecía. Ella asintió, guardó el recipiente con dignidad, limpió la boca del bebé y se puso de pie. Julián tomó a Lucas en un brazo y con el otro guió suavemente a María hacia la salida, caminando con la cabeza en alto entre las mesas. Nadie se atrevió a detenerlos. Mientras atravesaban el largo pasillo hacia las puertas dobles, Julián sintió que se liberaba de un peso enorme. Dejó atrás contratos, apariencias y la aprobación de la élite y salió a la noche fresca de la ciudad con su verdadera familia, su hijo y la mujer que les había enseñado a ambos a vivir de verdad. Aquella noche, Julián perdió el respeto de la alta sociedad, pero ganó algo infinitamente más valioso, su propia libertad.
En el auto de regreso, el silencio era cómodo, lleno de una complicidad nueva. Lucas dormía en su asiento de seguridad y Julián conducía despacio, sin prisa alguna. Miró por el espejo retrovisor y vio a María observando la ciudad por la ventanilla, pensativa. «Gracias por venir hoy, sé que fue difícil», dijo para romper el silencio. Ella se volvió hacia él y con una sonrisa triste, pero serena, respondió: «Señor, lo difícil no fue ir, lo difícil es ver a tanta gente rica tan pobre de alegría. Me dio pena por ellos. Tienen todo y no tienen nada». Esa frase resonó en la mente de Julián durante todo el camino, confirmándole que había tomado la decisión correcta al abandonar ese mundo. Al día siguiente, los titulares de los periódicos hablaban del escándalo y la excentricidad del magnate, pero a Julián esos papeles solo le sirvieron para avivar la chimenea en una mañana fría. La mansión, que antes había sido un mausoleo de silencios y reglas absurdas, se transformó definitivamente en un hogar ruidoso y lleno de vida, donde el eco de las risas de Lucas rebotaba en las paredes. Ya no había chefs con estrellas Michelin dando órdenes militares. Ahora había aromas de canela, verduras frescas y pan recién horneado que salían de una cocina donde el único ingrediente obligatorio e innegociable era el cariño. Julián perdió algunos socios que no toleraron su nueva mirada humana, pero ganó algo incalculable: la capacidad de dormir en paz cada noche, sabiendo que su hijo crecía rodeado de verdad y no de aduladores interesados. Con el paso de los meses, la relación entre los tres se consolidó en una dinámica familiar única, difícil de explicar para los de afuera, pero perfecta para ellos. María no dejó de ser quien era, conservó su humildad y su sencillez, pero ahora caminaba por la casa con la cabeza en alto, consciente de que era valorada y respetada como una pieza fundamental de ese hogar. Julián cumplió su promesa de ayudarla, no con limosnas ni bonos impersonales, sino trayendo a los hijos de María a la ciudad para que estudiaran en buenos colegios, rompiendo un ciclo de pobreza que había marcado a su familia durante generaciones. Ver a Lucas jugar en la alfombra persa con los hijos de la empleada, compartiendo juguetes sin distinguir marcas ni apellidos, fue para Julián la mayor victoria contra su propio pasado cargado de prejuicios. Lucas creció fuerte y sano, dejando atrás por completo aquellos días oscuros en los que rechazaba el alimento y la vida misma. Se convirtió en un niño vivaz que prefería correr descalzo por el jardín y comer frutas directamente del árbol antes que sentarse en banquetes formales y aburridos. Cada vez que alguien le ofrecía un juguete excesivamente caro o un manjar sofisticado, miraba a María en busca de aprobación, eligiendo siempre el guiso caliente y las historias fantásticas que ella le contaba antes de dormir. Aquella comida de pobre, como algunos la habían llamado con desprecio, había nutrido su cuerpo y salvado su espíritu, construyendo una base de carácter que ningún internado suizo de élite habría podido darle. Julián, por su parte, aprendió observando el día a día que la paternidad no es algo que se delega ni se compra con transferencias bancarias. Empezó a entrar en la cocina, torpe al principio bajo la guía paciente y divertida de María, quemando arroz y cortando mal las verduras, pero disfrutando cada error como una lección. Descubrió que picar cebolla junto a ella, hablando de asuntos triviales o profundos, era más sanador que cualquier terapia con psicólogos famosos. Entendió que el verdadero poder no estaba en firmar cheques millonarios, sino en ser capaz de preparar una sopa cuando tu hijo está enfermo. En tener las manos listas para cuidar y sostener, no solo para mandar. Hubo momentos en que la antigua élite intentó recuperarlo, tentándolo con negocios agresivos y fiestas exclusivas, pero Julián ya era inmune al brillo falso de ese mundo. Recordaba la noche de la gala, el recipiente de plástico sobre la mesa de lujo y la dignidad serena de María, y esa imagen se convertía en su brújula moral cada vez que dudaba. No se volvió un ermitaño, pero sí un hombre selectivo, que solo permitía entrar en su vida y en la de su hijo a personas capaces de entender que el valor humano está infinitamente por encima del valor económico. Su círculo social se redujo, pero la calidad y la sinceridad de los afectos que lo rodeaban se multiplicaron, llenando un vacío que antes había intentado tapar en vano. La gratitud de Julián hacia María se transformó con el tiempo en un vínculo inquebrantable, una lealtad profunda que iba mucho más allá de cualquier contrato laboral. Nunca hubo romance entre ellos, pero sí un amor limpio y fuerte,
nacido de haber atravesado juntos una tormenta que casi los hunde. Ella la tía, la abuela, la madre postiza, la guardiana del fuego del hogar. Él era el protector que se aseguraba de que a ella y a los suyos no les faltara nada ni volvieran a pasar necesidad. Desde mundos opuestos que ahora eran uno solo, tejieron una red de seguridad emocional para Lucas, demostrando que la familia no siempre es la que comparte la sangre, sino la que comparte el propósito de cuidarse. Años después, cuando Lucas ya iba al colegio, seguía pidiendo aquella sopa sencilla en los días de lluvia o cuando volvía triste por algún problema escolar. Se convirtió en el plato secreto y reconfortante de la familia. Una tradición que les recordaba de dónde venían y qué era lo verdaderamente importante. En la cocina de aquella mansión millonaria, entre electrodomésticos modernos que casi no se usaban, siempre había una olla vieja y abollada sobre el fuego, la misma que María había utilizado aquel primer día desesperado. Esa olla era el objeto más valioso de la casa, más que los cuadros firmados o los autos de lujo, porque contenía la medicina de amor que había curado a una familia rota. Julián solía mirar a su hijo comer con apetito y pensaba en lo cerca que había estado de perderlo, no por una enfermedad incurable, sino por la ceguera de su propio orgullo y desconexión. Se estremecía al imaginar qué habría pasado si no hubiera escuchado a la empleada, si la hubiera despedido aquel día por considerarla insolente o inferior. Esa reflexión constante lo mantenía humilde, recordándole que la sabiduría a veces llega vestida con delantal y manos callosas, y que la soberbia es el hambre más peligrosa de todas. Crió a Lucas con esa lección grabada a fuego: nunca mirar a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. La historia del bebé millonario que rechazó el caviar y las trufas por un caldo de verduras se convirtió en una pequeña pero poderosa leyenda entre quienes conocían a la familia. Para algunos era una excentricidad, para otros una locura incomprensible, pero para Julián, María y Lucas era simplemente su verdad salvadora. La mansión dejó de ser una jaula de oro fría y se transformó en un refugio de puertas abiertas, donde la riqueza se usaba para crear bienestar real y no para levantar muros. Y en el centro de todo siempre estaba María, con su sonrisa serena y sus manos trabajadoras, recordándoles que la felicidad no se compra en boutiques de lujo, sino que se cocina a fuego lento, con paciencia, entrega y amor. Al final, la vida colocó a cada uno en su sitio justo. El dinero siguió existiendo, por supuesto, pero dejó de ser el dueño tiránico de sus destinos para convertirse en una simple herramienta al servicio del bien. Lucas creció sabiendo que el mayor lujo que tenía no era su herencia ni su apellido, sino haber sido alimentado con amor genuino cuando más lo necesitó. Y así, entre juegos en el jardín y cenas sencillas en la cocina, el millonario arrepentido, el niño feliz y la empleada sabia demostraron que los milagros existen y que a veces tienen sabor a sopa casera y vienen de las manos de quien menos se espera, cambiándolo todo para siempre. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte y dejar tu apoyo. Tu ayuda para que lleguemos a los 1000 suscriptores es esencial para seguir compartiendo relatos que tocan el corazón.